De verdad que es una alegría esta mañana compartir con ustedes. Son muchos años de conocernos, de compartir muchas experiencias, playa, McDonald's. Bueno, para nosotros, no sé, McDonald's, después completos del Rolly, ¿no? Después unos porotos, ya unas onces muy ricas, ¿no? Así que siempre es una alegría estar con ustedes. Hace muchos años, como dice Guillermo, nos conocemos con los chicos, los pastores acá. De verdad es una alegría. Gracias, porque sé que muchos han estado orando por nosotros. El año pasado pasamos un momento muy complejo, muy difícil como iglesia. Ustedes seguramente algunos conocían a nuestro pastor Mauricio Soria Galvarro. Él está hoy en la presencia del Señor y nos toca a nosotros hoy continuar haciendo reino allá en la ciudad de La Paz, en las alturas. Así que gracias de verdad, iglesia, por habernos apoyado, orado por nosotros, intercedido muchísimo. Creo que de verdad la intercesión y la oración son importantes. Así que hoy quiero compartir con ustedes una palabra. Allá en La Paz estamos con una serie de enseñanzas que están basadas en el libro de los Hechos. Mire, la iglesia comenzó con una impartición poderosa del Espíritu Santo ahí en el libro de Hechos capítulo 2. Jesús les dice: no dejen esta ciudad, no dejen este lugar sin que antes haya venido sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el comienzo. La reunión inaugural comenzó con un derramar del Espíritu Santo, y el libro de los Hechos relata los acontecimientos que dan inicio a la iglesia que hoy nosotros podemos disfrutar, porque hubieron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que fueron guiados por la palabra del Espíritu Santo para poder extender el reino de Dios en ese entonces. Y cómo no nosotros hoy ser una iglesia hoy en el presente llena del Espíritu Santo, que podamos reflejar a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de lo que somos. Y quiero partir con un pasaje que está en Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 dice: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada, dice Proverbios 24:10. Padre, te pedimos esta mañana que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que sea una palabra que pueda edificarnos, establecernos y afirmarnos en ti, Señor. Gracias porque tu palabra revela tu corazón, trae instrucción, Señor. Trae, Señor, aquello que puede fortalecer nuestro ánimo, Señor. No importando nuestra circunstancia, Señor, tú eres bueno, Dios. Y esta mañana te agradecemos, Señor, porque tú eres aquel que fortalece, el que anima y el que nos levanta, Señor. Gracias. Amén. Así que en el día de la angustia dice: si somos débiles, nuestra fuerza es limitada. Y Hechos capítulo 16 relata los acontecimientos del apóstol Pablo, que junto a su equipo apostólico estaba Silas, había tomado a Timoteo al comienzo del capítulo 16, y luego Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, comienza a relatar los acontecimientos ya siendo parte del equipo apostólico. Y Hechos 16, voy a resaltar algunos aspectos para luego ir a la parte importante que quiero resaltar esta mañana. Dice que está Pablo en la ciudad de Listra y conoce ahí, dice, a Timoteo, cierto discípulo, dice, de buen testimonio, que era conocida, dice, su fama en Listra y en Iconio. Qué bueno que hayan hombres y mujeres que dejen una carga, no solamente en su entorno, en el lugar donde son conocidos, más cercanos, sino en otros lugares. La fama, el buen testimonio de este hombre, dice, este joven, que algunos dicen que no tenía más de 20 años, que seguramente conoció o escuchó de Pablo 5 años antes en el primer viaje que él realizó. Si tú tienes tu Biblia, en la parte de atrás están los dibujos de los mapas de su primer viaje. Entonces está ahí Timoteo, más o menos 14, 15 años, conoce a Pablo en el primer viaje, y ahora en el segundo viaje Pablo lo ve, dice, conoce de la fama de este hombre, el buen testimonio. Y más adelante en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo resalta el hecho, dice, la
fe genuina que hay en ti, la que hubo en tu abuela, dice Loida, y en tu madre, dice. ¿Sabe qué importante es que la fe que tenemos, aquellos que son padres o los que son tatas, sea una fe genuina y transferible? Porque esta va a producir buen testimonio. Este joven tenía un buen testimonio. Y como decía, su testimonio trascendía su localidad, su ciudad, Listra, en Iconio, dos ciudades separadas por aproximadamente 50 kilómetros. El testimonio de este joven era reconocido. Que el testimonio de nuestros hijos, de nuestros nietos, pueda ser reconocido, pueda trascender más allá de nuestra localidad, más allá de nuestras familias. Hemos sido llamados, como hace un instante orábamos por esta pareja, la responsabilidad de transmitir nuestra fe, nuestras convicciones. Hoy más que nunca, cuando la familia es atacada fuertemente por ideologías anticristianas, anti Dios, necesitamos que nuestra fe sea transferible, que yo pueda transferir sobre mi hija una fe pero genuina, real, no solamente la que puedo mostrar el día domingo o en una actividad de la iglesia, sino en el día a día. Pablo resalta, dice, esa misma fe que hubo en tu abuela y en tu madre es la misma que habita en ti. Mi fe debe ser genuina, debe ser real, no solamente de domingo en la mañana, debe ser de todos los días, no importando la circunstancia. Así que este joven crece teniendo un buen testimonio. Recuerda que cuando David fue convocado a la corte del rey Saúl, dice primera Samuel, cuando Saúl pide un músico, alguien que le toque, dice él, ¿verdad? Y dice uno de los siervos de Saúl, dice: yo he visto a uno, hijo de Isaí, que es bueno tocando, es un hombre de guerra, es valiente, es prudente en su hablar. Imagínate, es un joven no más de 20 años. A veces los jóvenes no son poco prudentes al hablar, son metepatas, decimos en Bolivia. Pero además dice, es hermoso y Dios está con él. Saben, podemos tener hijos, ¿no? Y amamos a nuestros hijos e hijas y tratamos de que sean sobresalientes ahí en el colegio, la universidad, en algún deporte, en alguna actividad. Pero qué hermoso es que puedan decir: oye, toca bien, juega muy bien, es un buen chico, es una buena muchacha, pero sabes, Dios está con él. Eso distinguía a David, no solo que tocaba bien, no solo que era hermoso, no solo que era un hombre de guerra, dice valiente, Dios está con él. Y así como Timoteo tenía un buen testimonio, David había un testimonio sobre su vida. Dios está con él. Hoy necesitamos una generación de jóvenes, de padres, que no solo seamos distinguidos por buenos padres, proveedores, no, que amamos a nuestros hijos, está muy bien, sino que Dios está con nosotros. Esa va a ser la diferencia. Hoy más que nunca, en medio de un mundo con cada vez más valores anticristianos que están golpeando los principios de Dios, necesitamos familias llenas de la presencia de Dios, hogares llenos de Dios. Así que dice que llama la atención a los ojos de Pablo la vida de Timoteo, y lo toma, luego lo circuncida. Bueno, es una historia muy larga. Y luego Pablo continúa en su viaje, y estando en la ciudad de Filipos, dice, conoce a una mujer llamada Lidia, la cual hacía, dice, no, comerciaba con telas. Versículo 13, Hechos 16, 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ya muy probablemente, pues seguramente en esa ciudad no había más de 10 judíos mayores, cabezas de hogar. Pues en ciudades como las que no eran judías, pues uno podía levantar una sinagoga. Y Pablo, lugar donde iba, lo primero que hacía era visitar una sinagoga donde estaban los judíos, ¿verdad? Y seguramente en esta ciudad no había esa capacidad, no había ese número de varones judíos. Pues a partir de los 10 varones judíos, cabeza de hogar, se podía formar la sinagoga. Y se entera de que fuera de la ciudad hay un grupo de mujeres, dice, orando. Y ahí está Lidia, una mujer emprendedora, ya. Y creo que hoy
uno puede ver a muchas de las mujeres, allá vemos en la iglesia a muchas jóvenes mujeres que son emprendedoras y por naturaleza creo que la mujer tiene esa habilidad de poder emprender. Ahí están haciendo queques, tortas, ¿no? De repente haciendo otro tipo de actividades, peinado, peluquería, y todo eso, ¿verdad? Y resaltaba de esta mujer, y vamos a ver a dos mujeres en este contraste. La primera es Lidia. Dice que esta adoraba a Dios. Era buena seguramente haciendo, ¿no? Con mi esposa decimos, no, nosotros somos malos para hacer algún tipo de emprendimiento. Tienes que tener el carácter para poder vender algo y luego cobrar. Ya si yo vendiera algo, yo terminaría regalando, porque yo no tengo esa habilidad, esa capacidad de poder vender algo, luego de cobrar y hacer negocios. No, nosotros estamos bien con lo que hacemos. Ya eso Dios nos llamaba. Dice este versículo 14 que adoraba a Dios. Dice, mire, resalta primero a Timoteo, un hombre de fe, un hombre de buen testimonio, y esta otra mujer que adoraba a Dios, además de hacer su emprendimiento, además de ser una mujer que proveía. De repente en ese entonces, en medio de sociedades muy machistas, sobresale un joven y una mujer que adoran a Dios y que tienen una fe genuina, que el mundo pueda decir de nosotros: oye, conozco una repostera, conozco a una peluquera, conozco a alguien, pero sabes que hay algo distinto, hay algo diferente en su vida. Conozco a un joven, a un adolescente, tengo un amigo que sabes que es bueno en esto, pero hay algo distinto y diferente. Iglesia, hemos sido llamados a poder trascender más allá de lo normal, o de ciertas cualidades que podemos tener, que jugamos bien, que hacemos buen trabajo. Está muy bien, porque es un reflejo de Cristo a través de nuestra vida, pero por sobre todo que nos distinga que amamos a Dios, que adoramos a Dios, que hay una fe real, genuina en nuestra vida, en lo que hacemos. Esta mujer emprendedora que vendía púrpuras, un tipo de tela en ese entonces, dice, adoraba a Dios, y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Además de buena haciendo el negocio, hospedadora. Luego dice el versículo 16, estando en Filipos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vemos a otro tipo de mujer distinta a Lidia, una mujer emprendedora que hacía negocios, que adoraba a Dios, que le entregó su vida al Señor. Y aquí está esta otra joven, esclava, no, ella era el negocio, pues había un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y dice el versículo adelante que estando, versículo 17, esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, dice, el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Bueno, cansó tanto, dice, desagradó a Pablo. Se volvió, dice, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, la esperanza de su ganancia, pues estos amos no ganaban por lo que esta joven hacía, por este espíritu de adivinación. ¿Dónde está nuestra esperanza de ganancia? ¿Quién es nuestra esperanza de ganancia? A veces ponemos nuestra confianza, nuestros ojos en el jefe, en la empresa, en aquel que nos paga. Sí, ¿verdad? Está bien. ¿Dónde está nuestra esperanza de ganancia? ¿Dónde está? ¿En dónde descansa? Alguna vez alguien me dijo: claro, usted es pastor y claro, bueno, una iglesia grande y ahí tiene asegurado su sueldo. Y le decía: no, mi esperanza no está puesta en la cantidad de personas que vienen, porque así vinieran miles de miles y adelamos a mucha gente a los pies de Jesucristo. Si pusiera mi esperanza en el ser humano, pues el ser humano tiene limitaciones. Así tuviéramos miles de miles y anhelamos ver a muchos delante de Jesucristo, mi esperanza está puesta siempre en el Señor. Él es quien da, Él es quien provee. ¿Dónde está tu esperanza?
No, después de lo que ha pasado y aún continuamos viviendo lo que es el COVID, ha sido removidas tantas cosas, naciones poderosas, organizaciones poderosas, empresas de repente poderosas, multinacionales han ido cayendo fruto de todo el quiebre que está produciendo el COVID, todo lo que viene todavía. ¿Dónde está tu esperanza? Estos amos, dice, cuando vieron que, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles, dice, a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaban nuestra ciudad, y se alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ya quiero ir destacando algunas cosas en este evento. Dice, fueron azotados, los desvistieron, los azotaron con varas, pero los azotaron mucho, dice, los echaron, dice, en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hicieron estos dos hombres? ¿Qué fue tan grave para tenerlos en este tipo de encierro? ¿Qué tan grave fue lo que ellos cometieron para golpearlos y mucho con varas, para meterlos en la celda de más adentro, que se dice que era la peor, ya a la cual llegaban todos los orines y las heces de las otras celdas, de ponerles con cepo, dice, y de guardarlos con seguridad? Eran terroristas, eran tan malos que necesitaban este tipo de trato en su vida. Qué fuerte. Y esta mañana quiero hablarte acerca de que podemos confiar en un Dios soberano sobre el universo y sobre su creación. En la confianza de que Él es capaz de producir buenos resultados a partir de las malas circunstancias. Sí, una familia que pasó por COVID el año pasado, antes de las fiestas de fin de año, me decía: Johnny, quiero contarte lo que ha estado pasando con nosotros. Mira, vino, sus dos hijas estudian en el exterior, y una de ellas llegó con el novio y con la futura suegra de otra ciudad, de otro país, y teníamos todo planificado para pasar un buen fin de año, poder llevarlos a otras ciudades, conocer algunos lugares simpáticos de La Paz, de Bolivia. Pero llegaron, y a los días con COVID toda la familia, más bien el novio y la mamá, nada, no se contagiaron. Pero quiero decirte, Johnny, que aunque estuvimos encerrados y todos nuestros planes de viaje tuvieron que así ser postergados, el COVID fue una bendición para mi familia. Fue la primera vez de varias que escuché el testimonio de algunas familias que pasaron por COVID. La primera vez que una familia me dijo: Johnny, para mí el COVID, nosotros, fue una bendición. Y de repente cuando escuchamos eso, uno dice: no, pues el COVID es un problema, es una enfermedad, es complicado enfermarse, aún a riesgo de perder la vida. Uno asocia la palabra COVID con algo malo. Difícilmente podrías asociar la palabra COVID con una bendición, pero fue así para esa familia. Su peor momento fue transformado en una bendición, porque es como tú enfrentas el día malo, es como tú ves, cuál es la perspectiva que tenemos de los momentos difíciles, de enfermedad, de circunstancias complejas que a veces podemos tener en nuestra vida, de problemas laborales, familiares. Sabes, esta familia, para nosotros el COVID fue una bendición. A los días otra persona de la iglesia me llamó y me dijo: Johnny, sabes, yo escuché lo que tú dijiste y hablaste de esta familia, y a mí no me cabe en la cabeza desear que el COVID sea una bendición, porque la pasamos duro. Sí, yo le dije: entiendo completamente, comprendo que el COVID fue tal vez para ti en otras circunstancias, pero no quita el hecho, como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, todas, no solamente las buenas. Me encanta dar las charlas prematrimoniales ahí en la iglesia, ¿no? Me encanta casar a parejas,
poder ser testigo de la bendición de Dios. Y yo les digo, miren, estaremos parados ese día en el altar y yo pronunciaré esto que normalmente y tradicionalmente se dice: aceptas a esta persona en las buenas y en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad. Y normalmente siempre pensamos en las buenas, en riqueza y en salud, no pensamos en las otras cosas. Y les digo, el matrimonio tiene mucho del otro también, de dificultades, de enfermedades, de momentos de necesidad. Y juntos van a tener que enfrentar esto, juntos van a tener que hacerlo. Y la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es experto en transformar lo malo, lo crítico, lo difícil en algo que va a ser bueno para nuestras vidas. Amén. Es experto, es capísimo. Y la Biblia tiene varios ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento de cómo Dios transforma, sabe restaurar, sabe cambiar la circunstancia negativa, difícil, en algo bueno que edifique, establezca y afirme a sus hijos y a su iglesia. Hechos comienza con el derramar del Espíritu Santo poderoso y hablaron en lenguas. Hubo gente que se sanó, milagros extraordinarios. Un cojo ahí en la puerta del templo. Dice, mucha gente se convertía y venía a la fe de Jesucristo, y comenzó la persecución, comenzó el encarcelamiento, comenzaron a ser amedrentados. Pero a pesar de que eso pudo negativamente afectar, dice, eso provocó un avivamiento en las ciudades, en Jerusalén, en Samaria. Hechos 8 habla de un eunuco volviendo de Jerusalén, dice, y conoció a Jesucristo. Hechos 9, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Hechos 10 habla de Cornelio. ¿Te pegaste eso tan interesante? 8, 9 y 10 nos relata con detalles cómo estas tres personas, el eunuco, Saulo de Tarso y Cornelio, conocieron a Jesucristo. Porque en medio de la persecución, en medio de los momentos negativos, es cuando más Dios puede hacer a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es cuando más se puede multiplicar. Y creo que aunque el COVID de alguna manera nos ha afectado a la iglesia y nos ha limitado en el aforo, en ciertas cosas, estoy seguro que acá como allá hemos podido trascender las fronteras. Y lo que como localmente podíamos hacer, hemos podido llegar a otras naciones, a otras ciudades, a otros países. Porque aquello que pudo ser para mal, Dios lo convirtió en algo bueno. Porque siempre habrá algo bueno. Cuando el año pasado estuvimos enfermos con mi esposa y con mi hija, claro, mi Zoe estaba enferma, le dio como un resfrío fuerte. Y ella estaba enferma así, decía, papá, ¿quién me contagió? ¿Quién fue el culpable? Sí, en nuestra inmadurez buscamos culpables. ¿Quién tiene la culpa de esta mi situación? ¿Por qué estoy así? No, en su inmadurez, porque claro, ella no podía jugar como ella lo hacía cuando está sana, ¿no? Y estaba además molesta por los síntomas. Y yo decía, somos así a veces contigo, Señor. ¿Quién me enfermó? ¿Por qué estoy así? ¿Quién tiene la culpa? Buscamos culpables para apedrearlos. Y con mi esposo un día le dije, amor, en medio del COVID agradezcámosle a Dios, porque debe haber un bien en esta situación. Y yo quiero animarte a que en los momentos difíciles te acuerdes de esto, que no es por lo que yo lo estoy diciendo, sino porque es palabra de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Primera Pedro, no estaba en mis notas, 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, dice, a su debido tiempo, echando sobre Él toda vuestra preocupación y ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti, dice, ¿verdad? Y dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y quiero decirte algo, que en la vida hay muchas manos, ¿no? De la crítica, del temor, del rechazo, de la queja, de la ira, de la enfermedad, de la falta de perdón. Hay muchas manos por ahí. Y esas están rondando, están buscando dónde ponerse. Y tú permites que estas manos puedan estar sobre tu vida. Conversa con alguien 20 minutos y te darás cuenta qué mano está sobre su vida. La queja, la amargura, el dolor, la crítica, el juicio, el temor, el chisme, la murmuración, los celos. Pero la mano de Dios, a diferencia de las otras manos, está ahí. Tú debes voluntariamente rendirte esa mano.
Sí. Y a diferencia de las otras que buscan más bien hundirte, esta te va a levantar, pero la condición es humíllate. Humíllate, ríndete a Él. Ríndete a Él. Todos recordamos la vida de José, que era el mimado de sus padres, amado. Él tuvo un sueño, un par de sueños. Vio a sus padres, dice, y a sus hermanos postrados delante de él. Reveló su sueño y sus hermanos, llenos de celo y envidia, dice, tramaron matarlo. No lo terminaron matando, dice, lo terminaron vendiendo, estando en la casa de Potifar. Dice, oye, en una circunstancia muy adversa, fue un esclavo modelo, ¿verdad? Porque terminó siendo el mayordomo. Encontró gracia para su dueño en medio de la adversidad. Dice la palabra que era próspero, porque era un hombre que amaba y honraba a Dios. Y estando en esa circunstancia, porque lo estaba haciendo bien, y uno de repente él mismo pensaba y decía, bueno, un día será realidad el sueño que Dios me dio y estaré, no sé, en lo alto, exaltado. Pero después de esa situación, sabemos la historia, termina en la cárcel. Así como va de mal en peor cada vez, y termina siendo un preso modelo. Yo escucho muchas veces a la gente cristiana y no cristiana, bueno, más a la no cristiana, no creyente, decir, es que estoy viviendo un infierno, no, en mi trabajo me esclavizan. Es tal vez una circunstancia muy difícil, muy adversa, muy presionante, muy demandante. Pero José fue un preso modelo, un esclavo modelo, porque encontró un bien en medio de su circunstancia. Tal vez no estés en un trabajo de lo mejor, no es cómodo, es exigente para ti, demandante. Tal vez estés en alguna situación muy compleja hoy. Tal vez estés preso o presa de cierta situación. Espero que no, pero si fuera esta, sea un esclavo modelo. Jesús, estando en la cruz crucificado, no se quejó, no renegó de esa situación, pero estando en la cruz, bueno, dicen el ladrón bueno o el ladrón malo. Bueno, los ladrones son malos, no son buenos. Yo no creo que haya uno bueno, ¿verdad? Como que la tradición dice que había uno bueno, pero los dos son malos. Y uno de ellos dice, bueno, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Cristo, haz que salgamos de esta situación. Y muchas veces pensamos así: Señor, si realmente tú me amas como dice que me amas, que eres bueno como dicen, ¿por qué no me sacas de esta situación? El otro ladrón le dice, bueno, oye, pues, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero ¿qué hizo de malo? Dice, y tiene una actitud, dice, bueno, si permites hoy estar contigo. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego su oración es, Señor, perdónales, aquellos que lo estaban crucificando, torturando, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Mira, ¿saben? Cuando yo leí esto en la casa iglesia que tenemos con mi esposa, yo dije, ahí Jesús me está enseñando aún a cómo saber sufrir, porque Él perdona, Él ama, Él provee. No está enojado, no está resentido. Y a veces cuando sufrimos o pasamos momentos difíciles y ¿saben? Pataleamos, nos quejamos, nos amargamos. Yo decía, Señor, me estás enseñando aún a saber sufrir, a saber sufrir. Eclesiastés 7:14, escrito por el hombre más sabio que existió sobre la tierra, dice en esta versión: disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, ¿verdad? En la vida tenemos momentos felices, hermosos, ¿no? De mucha alegría, de mucho placer, los disfruta uno, ¿verdad? Y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. Disfruta los días buenos. Hoy estás en una buena temporada, amén, gloria a Dios por eso. Pero cuando vengan los malos, Señor, gracias.
En otro pasaje de Eclesiastés dice: es mejor ir a la casa de luto que a la casa que está en banquete, porque los que estarán en la casa de luto considerarán, dice, su humanidad, su pequeñez. Sí. A veces es necesario pasar por momentos difíciles, y cuando nos toque pasarlos, seamos el mejor sufriendo, recordando a Jesucristo crucificado, recordando a José, esclavo y prisionero, siendo el mejor. Aún en el momento de sufrimiento, seamos los mejores. Algunas veces me ha tocado como pastor ir a visitar a alguna persona enferma. A veces cuando se sabe que el enfermo tiene cáncer, a veces uno no sabe qué decir. Algunas veces me sentí así como: Señor, ¿qué puedo decirle? Estoy en un momento difícil. Y cuando he llegado a la casa o al hospital, al centro médico donde está esta persona, saben, yo salí tan ministrado, porque el enfermo, aunque su cuerpo estaba con un diagnóstico adverso, su espíritu estaba en Cristo. Dice: qué impresionante, Señor. Qué impresionante saber que hay gente que ha entendido, Señor, que aunque nuestro cuerpo, y Pablo lo dice más adelante, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, el ser interior se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. Están ahí Pablo y Silas, dice, en un momento difícil, adverso. Habían sido desnudados, avergonzados públicamente, golpeados, dice, mucho, ¿no? Llevados a la celda de más adentro, guardados con seguridad, y dice, con cepo en sus cuerpos, dice. Versículo 25, y aquí quiero detenerme bastante. Dice: pero a medianoche, que es el momento más oscuro de la noche, a medianoche, dice, Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios, dice, y los presos los oían. O sea, fue un día difícil, fue un día complicado. Me pongo de repente en el lugar, no sé si decir los zapatos, las sandalias o qué, de Silas. Ya su primer viaje con el apóstol Pablo, su primer viaje, vine a Arica primera vez en mi vehículo. Ya Guillermo me dio varias instrucciones, me dijeron: oye, cuando vayas, haz esto, cuidado con esto. Súper bien, ¿verdad? Y alguien me dijo, de hecho mi esposa me decía: no viajes solo, que alguien te acompañe. Decía: no, yo voy a ir solo, yo quiero ir solo. Quería disfrutar el estar solo, por un lado, con Dios, orar. Escuché mucha adoración, medité mucho en el Señor. Fue un buen viaje, ¿verdad? Y dije, por otro lado, bueno, porque incluso algunos se ofrecieron, me dijeron: oye, si quieres yo voy contigo. No, dije, yo quiero hacerlo solo, porque además de estar con el Señor, dije, bueno, en último caso, si quedo en pana, quedo solo y no me hago responsable de nadie más. Por último, si me va mal, bueno, solo la paso mal. Y yo creo que Silas dijo: ¿y en qué hora me metí con Pablo? Yo no pensé que la cuestión iba a ser tan difícil, ¿no? Golpeado, avergonzado, metido en la cárcel. Mi primera experiencia. No sé si alguna vez te ha pasado tu primera experiencia y te va mal, re mal. Alguna vez me ha pasado a mí, no, así la primera experiencia, el primer viaje, no sé. Y le va re mal a este hombre junto con Pablo. Pero hay en ellos algo diferente y distinto a los otros presos. Pensemos en los otros presos. Seguramente había mucho lamento, mucha queja, mucha maldición, maldiciendo a aquellos que los habían tomado presos, aquellos que los habían mandado a la cárcel. Pero estos, dice, dos diferentes, Pablo y Silas, dice, orando y adorando. Orando y adorando. No sé si me imagino tal vez que algunos que pasaron por COVID en esta casa, cuando la pasamos, tuve noches de no poder dormir, así de insomnio. Además por la preocupación, ¿verdad? Te genera una preocupación. Yo algún rato hasta pensé que me iba a morir de repente, ¿ya? Y llegué al Salmo 63, versículo 4 al 6. El salmista dice: así te bendeciré mientras viva. En casa le hace todo el capítulo.
Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura, dice, está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Yo no sé si alguien sufra de insomnio por X o Z motivo. Si la sufres, yo te animo a que medites en el Señor. Y hubieron noches en las que realmente fui pero tan ministrado por su presencia, no, tan amado por el Señor, a pesar de los síntomas del dolor y la fiebre, a pesar de ciertas cosas. Amé esas noches. Amé esas noches. Cuando leí esto dije, pues esto voy a hacer. En medio de este momento difícil, Señor, te voy a alabar, te voy a bendecir. Porque no importa nuestras circunstancias, iglesia, tu circunstancia no determina si Dios merece ser honrado, si Dios merece ser glorificado, si Él merece que depositemos nuestra fe o no. No, en Él. Él es digno de ser adorado. Aún sea tu peor momento en tu vida, Él es digno de ser adorado siempre. Y es mejor la adoración en ese tiempo, así con la queja y con el dolor, con la pena tal vez. Saben, esa es la mejor adoración que le podemos levantar al Señor. Es la mejor. Y por eso es que Pablo y Silas, dice, orando y cantando himnos. Yo decía, Señor, ¿por qué no nos pusiste la canción que cantaron, Señor? No sé si fue tu fidelidad es grande. ¿Cuál fue la canción, Señor, que provocó lo que Dios ocurrió? Lo que ocurrió luego, versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ya, y estuve yo en febrero del 2016 en Santiago en el terremoto. Fue tremendo, la verdad. De tal manera, dice, que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron, escucha esto, todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. Como dice Guillermo, espectacular, ¿verdad? Porque no solamente uno diría, bueno, si hubiera abierto la puerta de la celda de Pablo y Silas, excelente. Si se cayeron las cadenas de Pablo y Silas, excelente. Pero de todos, porque así es cuando oramos y adoramos. No solo soy yo impresionado por el poder de Dios, sino los que están conmigo en la misma situación como los demás presos. Algo ocurre cuando adoramos en nuestros peores momentos. Yo creo que aquí ocurrió un avivamiento. Es un avivamiento. Sí, está pasando algo que no volvió a pasar. Yo no sé si en la historia de todas las cárceles volvió a ocurrir eso, presos adorando. Yo sé que hay muchos presos por una u otra circunstancia, hermanos nuestros que han sido presos, y conocemos el testimonio de su oración, de su adoración. Estos oraron y adoraron. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro peor momento de nuestra vida? ¿Buscamos culpables? ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿O vamos a tomar el ejemplo de estos hombres? Versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se quería hacer el harakiri, ya, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles, dice, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow, qué impresionante. Su carcelero, aquel que se había encargado de cerrar el cepo, de cerrarlo en la celda más profunda, su peor enemigo, podríamos decir, su adversario, ese día conoció a Jesucristo. Porque la oración y la adoración de este par de presos singulares, no comunes a los demás, provocó un mover de parte de Dios en lo natural. Nuestra adoración, nuestra oración puede remover las circunstancias que estamos viviendo y puede producir salvación. Así que en el peor momento de tu vida, adora, ora. Yo sé que es difícil,
He pasado esos momentos en los que sabes que tienes que hacerlo, ¿verdad? Y uno dice, sí, yo sé que tengo que orar, pero no te da ganas, no te da fuerzas. Sabes que tienes que buscar a Dios, que tienes que llamar tal vez al pastor o al líder de grupo, pero no lo haces porque aunque lo sabes, te cuesta en lo humano, en lo natural. Pero fue bueno también haber gente que me decía, Johnny, tienes que orar, levántate temprano. Y hubo gente que me dijo, ven, me dieron la tarea y la hicieron conmigo. Sé de esos que no solamente dan la tarea, sino que acompañas en hacer la tarea. Sí. En el capítulo 14 está Pablo en Listra, en su primer viaje. Igual lo golpearon, lo apedrearon, dice, lo sacaron, pensaban que estaba muerto fuera de la ciudad. Y unos discípulos, dice, lo rodearon y lo metieron otra vez a la ciudad. Sé de aquellos que rodean a los que están golpeados y apedreados. Discípulo, no chusma, discípulo. ¿Sabes de alguien que está pasando por momentos difíciles? Llámalo, escríbele. No solamente le digas, bueno, ora más, busca más, levántate temprano en la mañana. Está bien, esa es la fórmula, sí. Pero es bueno decir, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Y dice que este hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Horas antes los puso en cepos. ¿Te imaginas eso? Que aquel que te dañó, que aquel que te lastimó, ahora te está lavando las heridas. Qué impresionante. A mí me impresiona eso. No sé si a ti te produzca eso, pero a mí por lo menos. Que aquel que los lastimó, los dañó, se aseguró de estar en la peor celda, en la peor circunstancia, ahora le está lavando las heridas. Wow. Yo no sé si tienes algún enemigo. Espero que no se trata de eso, ¿verdad? Pero alguien que te haya dañado y lastimado, pero que al final termine lavándote las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, versículo 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Acaso no se trata de eso? No se trata de cuantos más lleguen a Jesucristo. No se trata de eso. Miren, el día comenzó con la muchacha siendo liberada de un espíritu de adivinación, azotes, muchos azotes, vergüenza, la celda más profunda, cepo, la cárcel. Y la noche está terminando al día siguiente con una gran comida. Wow, qué impresionante. A mí me habla de que un día estaremos en su presencia, en una gran celebración, donde no habrá más llanto ni lloro, dice una canción, donde podremos disfrutar de su presencia. Pero mientras hoy estemos en este lugar, que muchas veces es adverso, es difícil, es contrario a nuestra fe, a nuestros principios, sabe, nosotros, me encantan los peros de Dios. Y si tú lees Hechos vas a encontrar muchos peros. Y había persecución, pero Dios, y había esto, pero Dios, de verdad. Dice, pero a medianoche estos dos hombres cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué está escuchando hoy los presos que están allá afuera? ¿Qué están oyendo de parte nuestra en nuestro peor momento? Hay un mundo que necesita escuchar esperanza, fe, confianza, de que a pesar de que las circunstancias hoy puedan ser difíciles, hay un Dios que puede hacer. Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Tesalonicenses dice que dad gracias siempre en todo, porque las circunstancias no son las que determinan nuestra vida. Y con esto voy terminando. 1 Pedro 5:10, el apóstol Pedro dice, el Dios
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y uno dice, pero ay, Pedro, o sea, parece que tú no supieras de los padecimientos que uno sufre. Y bien que lo sabía él y los otros apóstoles, ¿verdad? Sabemos cómo terminó él. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él, escucha esto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él, no la circunstancia difícil, no el problema, no el jefe malo que tienes o los compañeros que te hacen la guerra. No, Él te perfeccione, te afirme, fortalezca y establezca. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos nosotros ser afirmados, establecidos, fortalecidos por Jesucristo. La clave, ¿sabes?, de poder pasar momentos difíciles como esto, de estar gozoso en todas las circunstancias, es estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, volviendo un poquito atrás, vemos una iglesia generosa, ¿verdad? Dice una iglesia que daba todo lo que tenía. Una iglesia, dice, donde no había nadie que tuviera necesidades, y todos daban generosamente, vendían sus cosas y las daban, dice, a la iglesia. Traían todo eso a los pies de los apóstoles. Yo dice, oye, pero qué loca la cuestión. ¿Cómo son capaces de vender todo lo que tienen? Y le contaba a la iglesia, bueno, mi papi, que estoy en la presencia del Señor, mi papá, bueno, antes de Jesucristo, pues él tomaba bastante, trabajaba en una fábrica. Y cuando tomaba, mi mamá nos contaba que cuando tomaba y estaba cerca del barrio, de la zona donde vivíamos, siempre estaban los muchachos que lo buscaban. ¿Dónde está don Dionisio?, decían. Porque cada vez que está tomado, está ebrio, está lleno de alcohol, es generoso y comienza a repartir plata. Dice, lo buscaban por la plata. Sí, no, a todo aquel que lo ayudaba y lo ponía ahí, lo acercaba a la puerta de la casa, le terminaban dando plata, dice mi papá, y andaba dando plata. Eso de sano no lo haces, de borracho sí. Y por eso Pablo dice, no os embriaguéis en vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué momento estás viviendo? ¿Cuál es la circunstancia que hoy estás viviendo? Tal vez es difícil. Un esposo, una esposa complicado, hijos difíciles. El trabajo tal vez no es lo que tú pensabas o creías. Quiero hacerte el recuerdo de lo que Pablo dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un bien en esta enfermedad, hay un bien en este momento de quiebre, hay un bien en este momento crítico con mis hijos. Lo hay, te lo puedo asegurar. No porque yo lo diga, sino porque Él es fiel, Él es bueno. Así que, iglesia, probablemente los tiempos que vengan sean aún más difíciles. Lo conversaba con otros pastores amigos, decían: oye, llegó el COVID y parece que la fe de muchos ahí terminó. A veces perdemos un ser querido y la fe del creyente ahí se acabó. Lo botaron del trabajo, lo echaron o no sé qué pasó, su fe terminó ahí. Y enojados con Dios. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Él es bueno. Dice, su fidelidad es impresionante. No se cansa de ser bueno. Es un Dios que sabe lo que está haciendo, está afirmándonos, está estableciéndonos, dice Primera Pedro, está fortaleciéndonos, está perfeccionando su obra en nosotros para que podamos ser semejantes a Cristo, no solamente en lo bueno, sino precisamente en las circunstancias difíciles.